Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast Entre Canciones. Hoy estaremos presentando el segundo episodio denominado La primera vez que canté en público. Iniciamos. Como les había comentado en el anterior episodio, habíamos hablado sobre esa historia, a manera de resumen, cómo había sido ese tránsito entre los medios de comunicación y los escenarios musicales, en este caso como artista de música popular. Conociendo ya brevemente esa historia, hoy nos vamos a detener en lo que es precisamente la primera vez que canté en público. Y bueno, para ello hay que tener en cuenta que todos los procesos que yo he desarrollado en cuanto a la música han sido de actividad, pausa y actividad. En este caso, me voy a detener en lo que respecta a la primera vez que canté bajo la firma de Duván Pantoja La Voz. Aún así, me gustaría hacer un pequeño resumen también a manera de historia, cómo ha sido todo este tema musical. Lo comenté en el anterior episodio, que la música siempre había estado en mí, desde que era niño, desde que era muy pequeño, siempre había estado inmersa en mí. ¿Y por qué venirlo a desarrollar seguramente eh, cuando venía en este camino de los medios de comunicación? En este caso puedo mencionar dos aspectos, lo que es la parte musical antes de los medios de comunicación y la parte musical después o en simultáneo con los medios de comunicación. Antes de los medios de comunicación, cuando yo tenía aproximadamente 14 años, esto data por allá en el 2010, es cuando tengo una aproximación directa con la música, haciendo parte de la banda de paz de la institución educativa en la que yo estudiaba. Ahí es cuando tengo ya el desarrollo como tal de estar dentro ya de un grupo musical, por decirlo así, de una manera más seria. Ahí aprendo lo que es el tema de la percusión. Estuve ejecutando lo que es la caja, el redoblante, la granadera y terminé en la tambora. Y que fue un proceso muy bonito porque aprendimos ritmos, aprendimos a desarrollar un poco más el oído. Si en algún momento solamente se trataba de un gusto musical porque sí, ahora ya tener que ejecutarlo para una presentación en serio, pues eso implicaba ya un poco más de concentración y un poco más de seriedad. Y así fue, ahí fue cuando tuve ya como un acercamiento un poco más ya serio en cuanto al tema musical. Estando en el colegio, pues nos invitaron ya a diferentes eventos, cubríamos lo que son festividades religiosas y fue una experiencia muy agradable, la verdad. Luego ya con el paso del tiempo, cuando estaba más o menos en el grado 11, es cuando una profesora nos comenta que hay la iniciativa de parte de la Secretaría de Cultura en cuanto al aprendizaje de un instrumento que es muy bonito como es la guitarra. Entonces ella pasa por cada uno de nuestros salones, nos hace la invitación y dice que pues muy pronto se va a desarrollar esa actividad en la cual quienes estén interesados pues se pueden inscribir. Era gratuito en ese momento y la misma administración de aquel entonces era quien colocaba los instrumentos. Entonces pues era una ventaja realmente significativa para mí. Yo me apunto a este curso, aprendo a tocar guitarra, digamos que las notas básicas, porque no fue un taller pues muy avanzado como tal, pero sí, digamos que me sirvió de mucho porque más adelante, por cosas del destino, me invitaron a ser parte de una agrupación musical tropical, estando en el colegio, en el grado 11. No sé exactamente cómo fue que llegué, no recuerdo, creo que fueron cosas ya de la vida también que quiso que yo hiciera parte de este grupo. Me invitaron, me tuvieron en cuenta y por ahí también empecé a ser parte de estas agrupaciones musicales. Son Tropical se llamaba la agrupación. Y como su nombre lo dice, tocábamos música tropical, música que pegaba en ese momento. Y también nos desprendimos un poquito de la parte tropical para empezar a hacer serenatas. También acompañé lo que son las serenatas para el Día de la Madre. Ese fue el proceso, digamos, también musical dentro del colegio. Luego ya nos graduamos, cada quien tomó su rumbo para ese momento. Como lo comenté también en el primer episodio, pues yo me fui a estudiar a la ciudad de Pasto, hice la carrera en la licenciatura de Lengua Castellana y Literatura. Estando allá a mitad de carrera aproximadamente compré mi guitarra, la que ustedes pueden observar en la carátula de mis episodios de este podcast. Aún la conservo, tengo muy bonitos recuerdos con ella. Por allá también, mientras estuve en Pasto,
traté de hacer algo de música, a ver qué pasaba, qué resultaba. Viví el proceso también de aprender un poco más sobre este instrumento. Y bueno, a la par pues iba desarrollando mi carrera profesional. Una vez que termino de estudiar, pues ya me devuelvo acá a mi tierra, al municipio de Ospina. Pero acá pues básicamente es cuando inicia el proceso de los medios de comunicación. Mm, Después de bastante tiempo, aproximadamente 3 4 años creo yo, es cuando un amigo ya me invita a ser parte de la música. Todo esto también lo cuento en el primer episodio, pero eh, creo que era necesario comentarles un poquito este resumen para saber cómo llega ya el proceso de cantar propiamente al público ya bajo mi nombre Duván Pantoja. Entonces, al hacer parte de la primera audición, en la primera invitación que me realizaron para carnavales, vine a ejecutar el güiro. Después de esto, ya otras agrupaciones también pues me hacen la invitación para que yo haga parte de sus agrupaciones musicales. Em, y bueno, pues me voy con ellos, voy aprendiendo también paso a paso. E incluso hice parte de un grupo que su carácter era principalmente la música religiosa, o en simultáneo se hacía música religiosa mejor porque siempre estuvo la tendencia a hacer música tropical. Entonces, luego de haber estado en esta primera audición, al año siguiente nos inscribimos con otro grupo y ahí es cuando preparamos y montamos también música tropical. Nos presentamos en el mes de diciembre, montamos 3 canciones que eran pues el requisito para ese momento, pero pues lastimosamente no pasamos, no fue del gusto, digamos, del jurado o algo seguramente nos faltó, no sé, pero esta vez ya iba en calidad de vocalista. Una experiencia también bonita para mí, porque ya podía como ejecutar directamente lo que era la parte vocal como cantante para esta segunda audición con el otro grupo que también ya me había incluido. Después de esto ya la música se adhiere a mí, em, quizá como un hobby, pero algo que yo podía disfrutar y que sabía que iba aprendiendo y que las personas quienes me habían hecho la invitación también me estaban enseñando y que muy seguramente yo podía hacer también algún proyecto independiente. Y eso es lo que sucede más adelante. Bueno, cuando me refiero a la parte de la segunda audición fue en el 2024. Las audiciones se realizaron en el mes de diciembre del año 2024 para lo que sería más adelante Carnavales de 2025. Pero como les comento, pues no pasamos y ya, todo quedó ahí. Seguimos con el proceso musical, a ver qué pasaba, qué resultaba. Y para febrero de 2025 es cuando una agrupación, pues digamos prácticamente una orquesta, es una orquesta, me invita como animador. Yo seguía simultáneamente haciendo mis programas de radio, también tenía lo que era la televisión, venía presentando en tarima, animando, grabando comerciales, haciendo contenido y todo esto en simultáneo pues hace que me lleven y me invitan a, a un evento que se denomina el Carnaval de la Cultura y la Alegría en el corregimiento de Santander, municipio de Túquerres. Ahí esta orquesta me lleva, yo voy en calidad de animador de esta orquesta, en calidad de animador. Y es ahí, en este festival, cuando un artista de música popular, o más bien de música agropecuaria, como se conoce hoy día, hace su presentación. Del artista que les estoy hablando es Andrés Franco, el agropecuario, más conocido en el mundo artístico. Y entonces, detalladamente me puse a mirar, como siempre lo había hecho, porque pues ya venía, como les había comentado anteriormente en el episodio pasado, pues ya venía de todo este tránsito y todo este proceso que era la animación en tarima. Entonces me detengo a mirar cuál es el proceso, qué es lo que él ha hecho y cómo ha logrado construir su propia carrera musical. Entonces, animado a través de este artista, dije, bueno, si él empezó y hoy día es un gran artista con covers, porque pues la mayoría de canciones no son de él, o para aquella fecha pues no tenía canciones como propiamente de él, pero había pegado. Entonces yo dije, bueno, si él hizo su carrera a través de los covers, ¿por qué yo también no puedo hacer algo, o por lo menos
empezar mi proyecto musical haciendo covers como él lo hizo. Y ya para que pues luego con el pasar del tiempo yo pueda identificar mi timbre, mi color de voz, ya como mi propia personalidad dentro del campo musical. Y es así cuando pasadas estas fiestas, pues con el grupo que ya teníamos que era Tropical, decidimos como invitar a otras personas también para probar a ver si podíamos hacer un proyecto también de música como popular, como agropecuaria. Y bueno, ya empezamos justamente como tratando de mirar cuáles eran las canciones apropiadas, cuáles eran las que estaban sonando en ese momento, eran las más famosas, aunque había clásicos y los hay, clásicos que pues no pasan de moda del todo, ¿no? Y por ahí empezó todo este proceso. El grupo, por cuestiones ya un poco ajenas también a mi voluntad y por temas pues personales, por el tema de trabajo y muchas cosas, pues no surgió como tal. Aún así yo me quedé con el listado de esas canciones que habíamos escogido y lo que hice fue descargar las pistas y ya ponerme como a ensayar, ponerme a la tarea. Entonces dije, no, quiero hacer que este proceso se convierta en algo bien chévere, pero que sea algo un poco más profesional y serio. Entonces, ya que había descargado las pistas, defino los horarios para ensayar. Pues yo lo hacía en mi casa, con las herramientas que tenía en ese momento para hacerlo. Y a la par también pues iba creando, o más bien impulsando mis páginas, porque ya mis páginas oficiales las había creado por allá en el 2023, pero con un carácter que tenía que ver únicamente con la parte de los medios de comunicación. Ahora quería darle ese giro para que pues mi trabajo se vaya reflejando de una manera más seria. Después de esto, decido crear mi logotipo, el que ustedes pueden ver en este momento en mi gorra. Le coloqué Dubán Pantoja la voz porque, bueno, quería que este proyecto llevara pues mi propio nombre. Y la voz porque em, la voz se había convertido en una herramienta para mí, en la cual yo había tenido la oportunidad de conocer a muchas personas, me había llevado a muchos escenarios. Entonces, la voz pudo crear lo que hoy día soy. Entonces, decidí colocarle este nombre a este proyecto, Dubán Pantoja la voz. No haciendo alusión a la mejor voz o a la mejor sí, a la mejor voz de la región o a la mejor voz del departamento de Colombia, no. Simplemente la voz porque se había convertido en una herramienta de trabajo para mí. Mandé a hacer la gorra que hoy la están mirando en este momento, un buzo también en el cual aparezco en el primer episodio, ya todo el carácter de las redes y lo que es pues las páginas oficiales también empiezan a tener este carácter de lo que es la música y por ahí voy empezando. Yo seguí ensayando en mi casa, tenía unos horarios, digamos, estrictos y también solicité a la par el home studio de la Universidad de Nariño, sede Túquerres, para poder avanzar de una manera más cómoda y tranquila también. Estuve ensayando, practicando, corrigiendo algunas cosas puntuales que uno como artista cuando inicia pues comete. Estaba a la par de las explicaciones de los docentes en YouTube, siguiendo todas las indicaciones para poder mejorar. La intención era cada vez ir mejorando, hasta que en realidad se me dio la oportunidad de cantar por primera vez con pista. Entonces, ¿que cómo surgió o cómo fue la primera vez que canté con pista para público, que es la temática que hoy aborda este episodio? Pues resulta que fue de esta manera. Yo venía ya un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses ensayando, pero no sabía justamente cuándo iba a llegar este momento. Ya tenía las pistas, ya tenía armado el repertorio musical que lo tenía planteado para 90 minutos, que es lo que aproximadamente tocan los músicos profesionales o los artistas de música popular profesionales. Esto viene a ser aproximadamente 22 canciones. Entonces ya tenía todo listo, pero no sabía el momento, no sabía cómo hacer para que alguien me pudiera contratar ya como artista Dubán Pantoja la voz en un evento, en un show. Y la oportunidad se me da en el mes de agosto. Entonces estamos hablando que cuando lo planteé el tema fue en el mes de febrero. Había pasado abril, mayo, junio, julio y agosto prácticamente. 5 meses en los que venía preparándome sin saber cuándo ni cuál sería el momento exacto en el que iba yo a debutar como artista, pero igual, aunque no tenía muy claro esa fecha, pues tenía que estar preparado y para ello tenía que estar ensayando.
Y es cuando un amigo, todo gracias a las amistades, ¿no? Creo que hoy definitivamente, haciendo un paréntesis ahí, puedo manifestar que las amistades realmente ayudan bastante. Por eso hay que cultivarlas, hay que mantenerlas en, en buen estado esas amistades, ¿no? No hacer problemas tal vez, sino tratar de que entre amigos o entre colegas podamos apoyarnos. Y así fue como se fue dando esto. Entonces, volviendo al tema, para el mes de agosto un amigo me envía a través de WhatsApp una invitación y me dice, bueno, bueno, no textualmente porque no recuerdo con exactitud cómo fueron las palabras, pero me dice, oye, pues hay la invitación o hay esta oportunidad para ir a participar al municipio de Samaniego, a un concurso de canto denominado Mi Voz Nariño, del 2025. Entonces, pues me puse a pensar porque dije un concurso, seguramente no estaba preparado para concursar, quizá los artistas que se iban a presentar en ese momento tenían más experiencia que mi persona, ya llevaban pues más años en el tema musical, pero dije, bueno, igual pues no pierdo nada en participar. Y dije, listo, me apunto. Las categorías eran dos categorías. La categoría de novatos o principiantes y la categoría de profesionales. Yo quería pues obviamente en la primera categoría, que era la de los principiantes, pero ya el cupo pues se llenó. Entonces, pues nada que hacer, tuve que presentarme en la de profesionales. La idea para mí en ese momento era poder dar el primer paso, que era darme a conocer al público, tener la experiencia de haber cantado por primera vez con pista ya para un escenario, porque de todas maneras ya tenía preparado mi show con, con las 20 22 canciones para ese momento. Se llegó el momento de la fecha, viajamos con mi amigo hasta allá. eh, Previamente pues ya habíamos organizado cómo iba a ser el evento, ya la organización también nos había dicho cuáles eran los parámetros, las reglas, en fin. Se llegó el momento de la fecha y con muchos nervios pues arrancó todo. Si bien no era un show preparado para los 90 minutos como yo lo tenía en mente, o como lo que yo había preparado hasta ese momento, solamente el concurso pues se trataba de presentar una sola canción, y con esa canción se pasaba a la siguiente ronda para tener los finalistas. En este caso pues yo no pasé porque era claro que era el primer proceso que yo estaba realizando. Iba pues mentalizado a que todo iba a ser una experiencia que me podía dar la oportunidad de darme a conocer más que ganar. Y bueno, entonces me mantuve un poco tranquilo por esa parte, pero sí estaba nervioso por el tema de la presentación. Entonces, es ahí donde nace justamente la primera vez que yo canté en vivo para un público. Fue una sola canción, claro está, pero la sensación, los nervios, em, no sé, era una experiencia nueva para mí porque en las anteriores audiciones que yo había presentado o a la que nos habíamos presentado, pues era con grupo musical. Entonces el grupo musical de cierta manera a uno le da como esa fuerza, como esa valentía para poder encarar el escenario y el público. Pero acá era totalmente diferente. Era una pista. Yo no me podía perder de la pista porque los músicos en vivo de cierta manera pueden tener la opción de improvisar y esperar al artista, pero la pista continúa. Es una cosa muy diferente. Entonces sentía los nervios, sentía esa pulsión en mi corazón, y, y a la vez me sentía muy contento porque decía, bueno, son 5 meses en los cuales yo tomé la decisión de hacerlo a través de mi marca personal, y hoy día, a pesar de que es con una sola canción, lo estoy haciendo. Entonces eso me daba muchos ánimos para salir y devorarme ese escenario. Fui, como les comento, con todos los nervios, pero había que romper el hielo de alguna manera, y esa fue la mejor manera para poderlo romper. Entonces, como les comento, pues no pasé, pero sí me llevo en mi corazón pues esa gran experiencia de haber cantado por primera vez en público, bajo ya este proyecto musical que hoy está dando sus frutos.
¿Que cómo fueron esos momentos exactos o momentos previos a esa presentación o a ese show? Pues realmente hasta el momento en que llegamos al municipio de Samaniego, todo estaba normal. En mi mente me visualizaba que este puede ser mi primer escenario, pero no el último, que seguramente podrán venir más shows, más escenarios, pero todo estaba como en la imaginación, como en la teoría de que cuándo podrá suceder. Pero a la vez decía, si en 5 meses me preparé y no sabía cuándo, pero llegó este momento, pues los escenarios ya seguramente en un futuro ya pueden venir de otra manera un poco más, no sé, más pensada o ya con más experiencia sobre el show, ¿no? Sobre la tarima y el público. Y así fue. Después de esa gran experiencia cantando por primera vez en Samaniego, me invitan para un concurso también en Pasto, llamado el Fest Nest. Bueno, algo así es, no recuerdo con exactitud. Pero tiene un nombre un poquito más largo, ¿no? Pero también decido aprovechar la oportunidad y me voy. Siempre con esa mentalidad de que, bueno, o sea, quizá para ese entonces mi objetivo principal no era ganar ni quedar en primer lugar y que si esto no pasaba yo me iba a frustrar y que me iba a retirar de este proceso y de esta carrera. No, antes al contrario. Para mí, mi objetivo principal no era ganar como tal, sino poder ir marcando la experiencia. Como los pilotos de vuelo de los aviones, ¿no? Ir marcando horas de vuelo. Asimismo, para mí se convertía todo este proceso. Entonces, en ninguno de los dos concursos gané, pero no me quedaba triste, antes por el contrario. Para mí era una sensación de haberlo logrado, de haber conquistado dos escenarios bajo ya mi marca, por decirlo así, bajo mi nombre, bajo mi esencia, y cada día iba descubriendo mi color, mi forma, mi puesta en escena durante el show, y hasta que se fue dando poco a poco todo este proceso. Volviendo al tema de que para el Carnaval de la Cultura y la Alegría en el Corregimiento de Santander versión 2025, digamos que mi proceso se había basado a este artista denominado el agropecuario. Lo curioso es que en ese año fui en calidad de presentador y animador. Y lo curioso del tema es que al siguiente año yo me iba a presentar en esa tarima, pero como artista. Y eso a mí me dejaba con la mente pues volando, porque imagínate, o imagínense ustedes, que en el año 2025, siendo en ese momento solamente animador de la orquesta que me invitó en ese momento, podía yo disfrutar de los eventos en esa calidad y haber imaginado que ese artista logró grandes cosas haciendo covers al siguiente año para la versión 2026, iba a ser yo quien iba a estar ahí como artista. Es una locura, ¿cierto? Pero así pasó. Después de estos dos concursos, yo me seguí preparando con más ánimo, con más entusiasmo, ya creyéndome un poco más dentro del proceso musical y, y asimilando que ya yo podía ser un artista como tal. Decido estudiar más, avanzar más y me inscribí al taller de técnica vocal de la Universidad de Nariño. Creo que esto fue en el mes de noviembre aproximadamente. Ahí pude fortalecer un poco más este proceso. Bueno, en simultáneo venía haciendo los medios de comunicación porque para ese mes hicimos un programa en la emisora en la que hoy día aún me mantengo, que es Sabana Estéreo 92.3. Arrancaba un proceso muy bonito que tenía que ver con la programación de fin de año. Ahí en este medio pues iba yo también mencionándoles todo este proceso. Y iba haciendo estas dos cosas a la vez. Iba haciendo la radio, los medios de comunicación como tal, y también iba creciendo en la parte musical. Y también a la par iba desarrollando el podcast del cual yo les había mencionado en el primer episodio. Entonces, em, haciendo referencia a lo que fue ese proceso en el Carnaval de la Cultura y la Alegría 2025 y lo que fue mi proceso ya como artista para la versión 2026, en el mes de noviembre del 2025
se realizaron las audiciones para participar en la versión 2026 del Carnaval de la Cultura y la Alegría. Para ese entonces, también meses atrás, me habían hecho la invitación a ser parte de una agrupación musical de índole andino, ¿sí? Música folclórica. Yo era el baterista. Bueno, y hasta hoy día lo sigo siendo. Y decidimos participar en este proceso que es también las audiciones para este carnaval. Nos preparamos, ensayamos y nos presentamos a la audición. Con el grupo andino no pasó nada, no pudimos clasificar y bueno, pues nos dejó también enseñanzas. Pero a la vez, ya a fase de el cierre de las inscripciones, me animo a inscribirme y digo, bueno, lo voy a hacer. Igual nada se pierde. Y me inscribí en el género popular como solista en ese momento. Llegó el día de las audiciones y yo me presenté. En ese momento pues me presenté a dos grupos. El andino, que se llama Canquillacta, y en la parte solista como Duván Pantoja. Como les comento, en la parte andina no pasó nada, pues nos presentamos, pero no pasamos porque hubo muchas agrupaciones muy buenas y entonces pues no logramos pasar. Pero con Duván Pantoja sí. Con Duván Pantoja sí pasé. Después, bueno, ya pasaron todo lo que son las festividades del carnaval, que comúnmente son en nuestra región el 3, 4, 5 y 6 de enero. En nuestro municipio pues también habíamos hecho la audición, allá sí pasamos y nos presentamos como Canquillacta. Y fue una experiencia agradable, pero después de esto mmm, ya había que ponerse manos a la obra con el tema de la presentación para el Carnaval de la Cultura y la Alegría 2026 en Santander. Entonces tomamos unos días, creo que una semana como de vacaciones aproximadamente, y el 10 de enero decido proponerles a la agrupación Canquillacta si tenían a bien acompañarme en el género popular. Ellos dijeron que sí me acompañaban. Entonces, justamente el 10 de enero fue cuando nos reunimos a hacer los acoples y los detalles, porque son unos artistas muy versátiles, pueden adaptarse a todo género musical. Estando en el ensayo, haciendo el acople, cuando yo les había mostrado ya el listado de canciones que tenía preparado, es cuando pues lamentablemente nos enteramos de la partida de Jason Jiménez. Es una fecha que tiene muchos recuerdos porque para mí ahí empezaba ese proceso de fortalecer mi proyecto ya con un grupo musical y pues la pérdida de este artista, ¿no? Aún así pues había que prepararnos, nos quedaban aproximadamente 3 semanas para el Carnaval de la Cultura y la Alegría en Santander, que generalmente es el fin de semana finalizando el mes de enero o iniciando febrero, y lo preparamos el show. Y así fue que llegó la fecha, preparamos todo y nos presentamos en el escenario, como Duván Pantoja y la Clave Popular. Lo pueden ver, ahí está también algunos clips de lo que fue esta presentación en mi canal de YouTube. Así que aprovecho para que ustedes vayan, visiten mi canal de YouTube, se suscriban. Toda la información también la encuentran dentro de este canal y en Spotify. Los invito de igual manera también para que me sigan en mis páginas, en mis redes sociales. Ahí estoy como Duván Pantoja Oficial, para que no se pierdan ningún detalle de lo que estamos realizando en este momento. Esa presentación en el corregimiento de Santander fue la obra maestra de todo lo que había realizado yo en ese momento. Y solamente había pasado un año hasta esa fecha. Por eso siempre lo reitero. Mi proceso musical, de una manera más seria, como siempre lo digo, a través del nombre de Duván Pantoja La Voz, lleva aproximadamente un año y medio. Y dentro de ese año y medio ha pasado realmente muchas cosas bonitas. Empecé sin saber cuándo iba a ser el momento exacto en que yo me iba a parar en un escenario, pues con todo lo que soy ahora. Participé en estos concursos, pues no pasé, pero me dejaron grandes experiencias. A través de las audiciones y la preparación, pues en mi casa, en el home de la universidad, tuve la oportunidad de hacer parte del show del Carnaval de la Cultura
y fue un show realmente espectacular. Así que ha sido un año y medio lleno de grandes experiencias, lleno de grandes momentos que espero que ojalá sigan así, se sigan fortaleciendo. Entonces, en resumen, mi primera vez cantando como Duván Pantoja la voz fue en el municipio de Samaniego, en el concurso de canto Mi Voz Nariño, con una sola canción que no pasé, pero que ese día abrió la brecha entre lo que era ensayar en mi casa y ya preparar un show para lo que posteriormente podría venir después de esa presentación y muestra para el público. Esa noche cambió todo en mí, me sentí ya un artista propiamente en escenario, propiamente dicho, y fue algo que a partir de ese momento cambió mi vida. Hoy día trato de seguir avanzando, seguir aprendiendo, seguir construyendo esta carrera, convencido en que todo este proceso ha valido la pena porque han sido aproximadamente 18 meses donde ya todo mi trabajo se puede ver en mis plataformas digitales como es YouTube, Spotify. En mis redes sociales también tengo las muestras de todo lo que he construido. Y nada, me siento muy contento por el proceso que estoy viviendo. Y este podcast está realizado justamente para ello, para que ustedes conozcan la historia no solamente del artista en escenario interpretando canciones o covers para este momento, sino un poco esa faceta personal que me ha llevado hasta lo que hoy día soy. Así que quiero agradecerles a ustedes por seguirme en mis redes sociales, por apoyar este proceso, por estar de cerca durante mi crecimiento en la parte musical y espero que ustedes estén muy de cerca también en todo lo que voy a construir de aquí en adelante. Todo mi trabajo, los covers que yo he realizado están en mi canal de YouTube. No se olviden de suscribirse, seguirme, tocar la campanita y también en Spotify y desde luego en mis redes sociales. Así que de esta manera hemos llegado a la parte final de este episodio, la primera vez que canté en público. Muchísimas gracias a ustedes por estar conectados y nos volveremos a encontrar en el tercer episodio. Hasta la próxima.